Buenas noches, hermanos. Vamos a comenzar nuestra reunión de hoy jueves 27 de abril. Es la tercera reunión que vamos a dedicar a estudiar a la Virgen María en la Biblia. Y es la tercera y hoy día terminamos. Así lo hemos programado. Vamos a iniciar entonces nuestra reunión y pido a alguno de ustedes que por favor nos oriente con una oración inicial. El hermano Juan. Muy bien. Buenas noches a todos. Señor, Dios Altísimo, te pedimos que nos ilumines a través del Espíritu Santo y a través de Dios Hijo para lograr entender dentro de nuestro propósito de conocer a María, la llena de gracia de la cual la anunciaron los evangelios tanto del antiguo poblado como del nuevo poblado, y permitirnos pues comprender su entrega, el ejemplo que nos da para poder seguir el camino que Cristo nos ha señalado. Entonces, hermanos, todos juntos oramos el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, Dios es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias. Gracias, Juan. Hermanos, entonces ya con esta oración vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Como les decía, la tercera sesión que le dedicamos a estudiar a María en las Sagradas Escrituras. Habíamos visto como resumen general que de María se habla en el Nuevo Testamento de todas maneras. María, la madre de Jesús. En el Antiguo Testamento es clarísimo que María no había nacido, pero hay prefiguras de María que hemos estado revisando. Y finalmente afirmamos algo de lo que vamos a comentar hoy día, espero, y es que encontramos mucho más de María en el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, en resumen, en el Antiguo Testamento, nada directamente, pero sí hay prefiguras, desde la misma Eva. Luego, en el Nuevo Testamento está María presente, pero no como muchos quisiéramos verlo. Y conversaremos un poquito sobre eso hoy día. Que no está más presente María. ¿O es que con lo poquito que aparece ya es suficiente? En fin, será motivo de conversación entre nosotros. Y encontramos mucho más de nuestra Madre, la Virgen María, en el Catecismo de la Iglesia Católica. A propósito de eso, adelanto, yo les pasé el día de hoy, creo, hoy en la mañana o ayer ha sido, les pasé un archivo de una extensión de 9 páginas en la que he tratado de sacar todo lo que dice el catecismo sobre la Virgen. Y para que no nos perdamos, he respetado el numeral respectivo, ¿no? Entonces ustedes pueden, si tienen un catecismo, inmediatamente con el numeral 484, van y lo buscan y lo encuentran tal y cual al pie de la letra. Yo he hecho una transcripción, pero para los que no tienen el catecismo en la mano, o el que ve el catecismo como muy complicado, lo que les he presentado en esas 9 paginitas, María en el catecismo, es, como les repito, todos los numerales del catecismo en el que nos hablan de la Virgen María. Eso debe ser de muchísima ayuda. Se los recomiendo, como les puse ayer en el chat. Les recomiendo leerlo, les recomiendo estudiarlo 1, 2, 3 y 10 veces. Es un material que pueden tener siempre a la mano. Miren,
Los católicos mucho más le rezamos a María que entendemos a María. ¿Está bien eso? No está bien. Y es que es tan difícil el tema. El misterio de María tiene varias aristas, ¿no? Pero vayamos comprendiéndolo. Y por eso entonces es que les acerco en el mejor ánimo material sencillo, material que todo católico debe tener a la mano y conocer bien. Entonces, ¿dónde encontramos prefiguras de María en el Antiguo Testamento? ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento en relación con María? Poco o mucho, y creo que nos queda a todos más bien el sabor de que no es mucho, es poco. Y luego lo bastante que encontramos de la Virgen María en el Catecismo. ¿Ok? Entonces, a ver, empecemos con un repaso ya de María en el Nuevo Testamento. No quiero que perdamos minutos, pero tampoco que quede en ninguno de ustedes un vacío. Esa diapositiva ya la conversamos. Vamos a hablar de esto en un rato, pero fundamental lo que dice al final. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Theotokos, ¿no? Ese concepto, María, Madre de Dios. Acá ahí yo escucho gente que con esto se termina de rayar, ¿no? Pero les he tratado de explicar de que vayamos poco a poco, porque yo digo, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces María es la madre del Hijo de Dios. Pero cuando decimos Madre de Dios, ¿se dan cuenta cómo las palabras, cuando nos aferramos mucho, nos pueden atrapar? María es Madre de Dios, que Jesús es Dios. Eso de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, es una figura que con nuestra mente racional utilizamos para tratar de comprender el misterio de Dios. Pero Dios es uno, solamente uno, no dos ni tres. Y en ese sentido, entonces, si María es madre de Jesús, María es madre de Dios. Y miren desde cuándo está establecido en nuestra iglesia. Desde el Concilio de Éfeso, en el año 649, en el siglo VII. En el siglo VII, estamos siglo XXI. A ver, entonces, leímos esto en el primer capítulo del Evangelio según Mateo, ¿no? Luego vimos en Lucas, primer capítulo, cómo el ángel se presenta a María y se presenta con esas palabras maravillosas: alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Y María le contesta al final: yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho. En otra Biblia leeríamos: yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Maravillosa perícopa que a nosotros los cristianos nos llena de una manera extraordinaria. Luego leímos el capítulo 2 del Evangelio según Lucas, ¿no? Este episodio con los pastores, que termina diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres amados por él. ¿Quién dice esto? Un coro de ángeles. En el mismo capítulo 2 del Evangelio según Lucas, ¿no? Nos presentan el nacimiento de Jesús en un pesebre. Luego las palabras del viejo Simeón, que a partir de ver al bebé
Jesús dice, ya puedo morir tranquilo. Él había pedido al Señor que sus ojos vean al Salvador y ve a la criatura y dice, ya, se cumplió, puedo morir. Y vimos en el segundo capítulo del Evangelio de San Mateo cómo José, por instrucción del ángel, toma a María y al niño y huyen a Egipto. Y luego de la muerte de Herodes regresan a la tierra de Israel, regresan a Nazaret. Y ahí nos quedamos, ¿no? Por eso he hecho un recuento rapidísimo. Pero a partir de aquí, hermanos, si leamos juntos, no falta mucho y espero terminarlo más o menos rápido para tener al final un buen espacio para dialogar entre nosotros. Entonces, ¿alguno de ustedes que nos pueda ayudar con esta lectura? Mateo 12, 46 al 50. Estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos, que estaban afuera, trataban de hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Gracias, Emiliano. Bien leído. Entonces aquí la pregunta, que estamos hablando de María, y para ponerlo en contexto, ¿qué significa esto? ¿Cómo leemos esto de cara a Jesús y en la manera en que se refiere a su madre? ¿Es que Jesús no respeta a su madre? Y aquí nos quedamos, ¿no? Recuerdo claramente y les pedí que lo reflexionen. ¿Es que Jesús muestra poco respeto a su madre? ¿Qué es lo que leemos aquí? ¿Alguien se anima a comentarlo? Bueno, el Pablo, Adelante, Guillermo. yo creo que la manera de entender esta reacción de Jesús es en esta expresión que dice, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, él deja muy claro que ha venido para anunciar la buena nueva, que Dios nos ama, que lo ha enviado a él su Hijo, para transmitirnos el amor entre nosotros como único medio de ganar la vida eterna, ¿no? Porque en otra parte dice, el que ama a Dios guarda su palabra. Entonces, no es que la maltrate a la mamá, a la Virgen, sino que simplemente él quiere dejar sentado claramente ante todo lo que lo rodean, que el fondo de su mensaje es hacer la voluntad de su Padre que está en el cielo. Bien, Guillermo. Muchas gracias. A ver, voy a mirar, han levantado las manitos. Cuchi, adelante. Buenas noches, muchísimas gracias. Yo me ponía en los años en que Jesús, antes de que inicie su vida pública, vivía con su madre. Qué relación tan hermosa había entre la madre y el hijo.
y de qué manera también Jesús iba preparando a su madre, porque María, bien lo sabemos, fue la primera de apóstoles, se puede decir, la primera que bebió de todo lo que Jesús anunciaría después a los demás. Es una relación de amor maravillosa, por lo tanto, no se sintió la Virgen Santísima en ningún momento mal. Entendía lo que realmente Jesús quería decir y que lo escucharan todos. El que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre, mi hermano, mi hermana. Pero para la Virgen no era ninguna ofensa, ningún agravio, porque había bebido del amor, de la sabiduría, de toda la preparación que habría recibido de Jesús, aparte de la fe inmensa que ella poseía. Gracias. Gracias, Cuchi. A ver, entonces, de acuerdo a lo que nos dice nuestra hermana Cuchi, que está bien centrado, ¿no? Yo refuerzo y digo, ¿es que Jesús realmente dirige estas palabras duras a su madre? ¿O es que es un mensaje que, como todo lo que él hace, es enseñar? Y eso es lo que habría que pensar. ¿Cuál es el mensaje a ese grupo que lo está escuchando? A quien señala con la mano, dice la mitad del párrafo. Señalándolos con la mano, agregó, estos son mi madre y mis hermanos. Entonces, ¿son palabras de Jesús enrostrando a su madre que está afuera? ¿O son palabras de Jesús en su enseñanza adentro? Dense cuenta de qué distinto, ¿no? La mamá está afuera de la puerta, y él contesta esto dentro, y dirigiéndose no es que vaya a la puerta y abre la puerta y enrostra a la madre y le dice, ellos son mi madre. No, eso se lo dice al grupo de adentro de la asamblea, señalándolos con la mano. No sé si se dan cuenta, es un detalle fino, y como siempre, Jesús, a veces, como buen judío de manera tosca, pero siempre enseñando. Y esta es una circunstancia extraordinaria para que Jesús enseñe. ¿Entendemos el mensaje? Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre del cielo. Sí, a ver, ¿quién más? Vamos a seguir dando. Veo a Augusto, adelante. Sí, creo que como en la cultura judía, la familia representaba no solo era un núcleo tan fuerte, sino que era algo muy importante. Entonces, al decirle tu madre y tus hermanos y tus parientes están afuera y quieren hablarte, o sea, estaban resaltando eso como importante, y Jesús les hace notar que la sangre, los vínculos de sangre no es lo más importante, sino los vínculos espirituales creados por hacer la voluntad del Padre. Eso viene a ser tan importante que los convierte como en su madre y en sus parientes o en sus hermanos. O sea, eso es lo que realmente te convierte en un hermano en frente a Dios, el hacer la voluntad del Padre. Eso yo creo que era lo que él trataba de señalarles. Ajá, ok, Augusto, gracias. Gracias y ayudas en la línea que yo les ponía. ¿Qué mensaje entendemos? ¿Jesús quiere molestar a su mamá? Nunca. O más bien Jesús quiere aprovechar el momento para dejarnos una enseñanza en la línea de la reflexión de Augusto. ¿Pero les queda claro a todos? Por favor, plantéenlo con confianza. La palabra, por favor. Adelante. Bueno, me parece que fue más o menos a la edad de 12 años, su primera reunión que tenía en esa oportunidad, donde ya anuncia la fundación de la iglesia.
Me parece que ahí ya establece bien claro la jerarquía, que todos nosotros somos hijos de nuestro Dios Padre. Eso más o menos comprendo. Emiliano, pero esto no tiene nada que ver con los 12 años. Acá Jesús no tiene 12 años, es un hombre ya de 30, ¿no? Creo que estamos confundiendo momentos. Cuando Jesús se pierde en el templo, claro, y que luego la caravana que va de regreso, María y José se percatan que no está Jesús y voltean a buscarlo y lo encuentran en el templo dialogando con los sacerdotes. Ese es un momento diferente, ¿no? No nos confundamos. Acá está Jesús, Mateo 12, es Jesús de 30 años en su vida pública. En esta escena, él está dentro de un ambiente y enseñando. Hay gente que lo está escuchando muy atentamente. Y alguien le dice, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. En esa circunstancia es lo que comentamos. No es el niño de 12 años, ni hablar. No confundamos, ¿no? A ver, ¿alguien más que quisiera plantear algo? Como Sí, les digo, Manuel Pablo. hablemos para que nos quede claro. Sí, Juan, Sí, adelante. si María aceptó la voluntad del Padre Celestial, entonces digamos que ella también pues formaba parte de esa, digamos, de lo que Jesús quería decir, ¿no? Pienso de que quizás Jesús también lo quería hacer extensivo a quien cumple la voluntad de Dios, ¿no? Ya lo tomaba como hecho, pues, que María, de alguna u otra manera, bueno, ya es su madre, pero también quiso, digamos, complementar que quien acepta la voluntad de Dios, de su padre, ese es su hermano, su madre, ¿no? Sí. Entonces, como una familia, ¿no? Quiso hacer como extensiva, digamos, el mensaje. Claro, Juan, exactamente. O sea, es como les trato de decir, no sé si soy claro, pero no es que Jesús quiera comparar al uno con el otro. No pensemos eso de ninguna manera. La madre de Jesús es la madre de Jesús y él la tiene con tanto amor. En ese momento no está siendo tosco con ella. Más bien está aprovechando la circunstancia para enseñarnos, ¿no? Todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi madre. No es María, moléstate. No, es enseñanza para nosotros. Eso es lo lindo y por eso digo, tratar de sacarle el jugo al texto y que no nos quede duda, porque mañana sale duda y da pena si hemos tenido oportunidad de estar juntos dialogando en esto, ¿no? A ver, avancemos. Perdón. Acá tenemos Lucas 2, del 40 al 52. Acá está la perícopa que tiene que ver con lo que comentó nuestro hermano Emiliano, el niño de 12 años que se extravía, ¿no? ¿Alguien lo puede leer? Yo lo Yo leo, lo Manuel. leo. Adelante, señora. Gracias. Lucas, capítulo 2, del 40 al 52. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acababa la fiesta. María y José regresaron, pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron todo un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos.
Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas, y todos los que le oían estaban asombrados con su inteligencia y sus respuestas. Al ver sus padres, quedaron maravillados, y su madre dijo: hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús le respondió: ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Ellos no entendieron lo que le decía. Él regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura, en gracia, delante de Dios y de los hombres. Bien, gracias, Rita. Miren, esto es lo que comentó Emiliano. Se nos adelantó unos minutos, pero ya nos ayudó, ¿no? Ya avanzamos. Acá hay algunas cositas que reflexionar. Miren, cuando la reacción tan humana de María, preocupada: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustia. ¿Y Jesús qué le responde? ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre? Y añade Lucas. Dice: ellos, María y José, no entendieron lo que Jesús les decía. Por favor, deténganse ahí un minutito. María y José no entendieron lo que Jesús les decía. ¿Y qué les decía Jesús? Si no saben que debe ocuparse de los asuntos de su padre. Entonces, miren, yo no afirmo ni niego nada, pero por lo menos nuestro cerebro inteligente, racional, debe decir: oye, María sabía que Jesús era este enviado, este Dios hecho hombre, que tenía un plan. ¿María sabía todo esto? Y si lo sabía, ¿por qué es que Lucas dice: ellos no entendieron lo que les decía? Y Jesús regresó con sus padres a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Un niño obediente de su casa. Y añade Lucas: su madre conservaba estas cosas en su corazón. Una vez más, ¿no? Y uno se pregunta: ¿y si María guardaba esto en el corazón, cómo es que lo sabemos? Porque justamente, ya lo hemos dicho varias veces, María le revela esto que ella tenía guardado en su corazón. Ella se lo revela a Lucas. Y por eso, de los 4 evangelistas, Lucas es el único que nos cuenta esto. Entonces, interesante. O sea, el tema se va ampliando, nos lleva por otros lados. Está esta relación de María, madre de Jesús, pero vamos al hecho que yo veo como interesante. Decía que podemos ser categóricos. Yo no digo que no ni que sí, pero les digo: piensen que para eso estamos juntos en un curso. Si María entendía quién era Jesús en la etapa de la infancia de Jesús, entonces, ¿por qué Lucas dice que no entendió lo que Jesús le decía? Pregunta, ¿no? Pregunta que una mente despierta se hace sin necesidad de cometer ninguna herejía, ni decir ninguna barbaridad, ni faltar respeto a nadie. Simplemente son dudas que tenemos que tener como seres humanos, y en esa medida vamos creciendo. En la medida en que las respondamos, nuestra fe se hace más fuerte, más sólida, y la desmitificamos, porque tiende a tener muchos adornitos, tiende a tener mucha fantasía. A ver, hermanos, le doy la palabra. Manuel Pablo. Sí, adelante. Yo creo que la afirmación de Lucas de que ellos no entendieron lo que les decía
se debe al estado de ánimo en el que estaban José y María en ese momento. Porque ellos habían regresado después de la fiesta confiados, y como el niño Jesús de 12 años no estaba a su lado, asumieron que estaba con familiares o con conocidos, como dice el texto, ¿no? Pero pasa un día completo y lo buscan y no lo encuentran entre nadie. Entonces se regresan a ver qué ha pasado y lo encuentran en el templo, en esas circunstancias que narra la perícopa. Y aquí dice claramente, el texto dice: piensa que tu padre y yo te buscamos angustiados, o sea, como seres humanos, el papá y la mamá estaban angustiados de que su hijo de 12 años se haya perdido, entre comillas, ¿no? Claro. Y esa es la razón por la que en ese momento no son capaces de entender lo que el niño Jesús les decía, a pesar de que la Virgen sabía perfectamente quién era él, ¿no? Que era el Hijo del Altísimo, que no había habido ninguna intervención humana en su concepción. Y bueno, todo el tiempo que María lo llevó en su seno hasta que nació, ¿quién mejor que una madre para conocer a su hijo, no? Y ya tenía 12 años de crianza. Eso es lo que pienso que puede... Claro, sí, sí. No vale, ¿no? Vale tu respuesta, Guillermo, y creo que todos o muchos estamos en esa línea, pero por lo menos la duda se las dejo, porque si no es una lectura muy fácil la que estaríamos haciendo. Entonces yo quiero forzarlos, a ver, si ustedes no tienen dudas, a ver, yo les siembro dudas, pero no en el ánimo, en mal ánimo, sino de que nos esforcemos, ¿no? Porque mañana esta pregunta te la puede hacer alguien, ¿no? Como una hermana en la catequesis, que hace catequesis en la parroquia, y me hizo una consulta hoy día, y me dice: hermano, ayúdame, un niño me preguntó que si Jesús es rey de los judíos, entonces nosotros somos judíos. Miren, una pregunta que te parece tan fácil, pero la hermana me dice: el problema es que es un niño el que me pregunta. ¿Cómo le contesto al niño? Entonces tú, para contestarle al niño, tienes que tener una doble y triple claridad, ¿no? Le pongo esto como ejemplo, pero entonces háganse ustedes las preguntas antes de pasarlas por agua tibia, y mañana se las hacen a ustedes y los dejan en posición adelantada. Esa es un poco la reflexión. Entonces el esfuerzo que hace Guillermo es oportuno, pero hagámoslo todos, ¿no? Porque siempre son 2 o 3 los que intervienen, pero yo digo, los demás estarán, entenderán, no tomamos examen. Al final de cuentas puede ser que terminemos semanas y meses de estudio y tengan unas dudas gigantescas como huecos de 2 metros, ¿no? Y eso daría pena porque estamos teniendo la oportunidad. Pero si no plantean dudas, damos por entendido, vamos adelante. A ver, acá veía también Augusto, adelante. Yo creo que la respuesta la da la misma escritura. Aquí vemos que al final se nos dice que Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. Entonces creo que si bien la Virgen María en la Anunciación había recibido el mensaje del ángel y sabía lo que iba a pasar, pues al principio como niñito no mostraba muchos signos. Conforme fue creciendo, más signos se presentaban, pero ya a los 12 años que se pierde 3 días tu hijo, es algo desconcertante, te desespera como padre, es normal su reacción. Y la respuesta que le da a Jesús: no sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi padre. ¿Qué asuntos? ¿A qué te refieres, no? Es un desconcierto y me hace recordar mucho a los santos, ¿no? Los santos son el reflejo siempre son muy parecidos a Jesús en ciertas cosas, ¿no? Y desconciertan a las personas que incluso saben que son santos. Y hay personas que ya, esta persona es santa, pero le da unas respuestas que lo sacan de vuelta, porque el santo piensa de una manera como Dios, ¿no? Igual que Jesús, ¿no? Más siendo Dios,
ya están en otro nivel. Entonces, quizás la Virgen María por un momento ya se había olvidado, pues estaba chiquito, no mostraba tantos signos, se había olvidado, no olvidado, pero quizás no lo tenía tan presente de lo que podía, de lo que significaba verdaderamente que sea el Hijo de Dios, ¿no? De lo que podría pasar. Entonces yo creo que poco a poco, comprendiendo y guardando esas cosas en su corazón, iba comprendiendo más y más de lo que significaba la misión que le había sido asignada a ella como madre. Bien, excelente, Augusto, muchas gracias. Miren, entonces con las participaciones de nuestros hermanos se va completando la figura. Ese esfuerzo, reitero, les pido que lo hagan todos, hermanos, por favor. A ver, avanzamos. Lucas 11, 27 y 28. ¿Sí, Guillermo? Sí, Manuel Pablo, yo quisiera mencionar algo que me ha llamado la atención ahorita recién, ¿no? Y es que dice en la perícopa anterior, dice, al tercer día lo encontraron en el templo. El tercer día es el día 3. Es un número bíblico, se suele decir, ¿no? Claro. Dios son 3 personas, un solo Dios. El tercer día, Jesús muere el viernes y resucita el domingo. Al tercer día Claro. resucitó entre los muertos. Y ahora de niño a los 12 años, al tercer día recién, sus padres lo encuentran después que se les había confundido, ¿no? Perdido entre paréntesis, ¿no? Jonás estuvo 3 días en la barriga de la ballena. También, 3 días, efectivamente. Y Jesús les dice, no les vas a dar otra prueba que la de Jonás, ¿no? Que la profecía de Jonás. Claro. En fin, creo que el 3 es un número bíblico Sí. como lo he escuchado hace mucho tiempo y aquí se dice también al tercer día. Sí. Solamente quería mencionar eso, Manuel Pablo. Claro, lindo detalle. Sí, sí, bien. Y a ver, ¿quién nos ayudan a leer esto? Una perícopa cortita de 2 versículos. ¿Leo? ¿La leo yo? Mary, adelante. Lucas, capítulo 11, 27 y 28. Cuando Jesús terminó de hablar, una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Jesús le respondió, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Bonito, muy bonito. Gracias, Mary. Mira qué lindo. Es breve, pero lindo. Una mujer le dice, en medio de la multitud, ¿no? Feliz el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Tremenda frase, ¿no? Y Jesús responde, más lindo, felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Toma una flor, te devuelvo 2 y un ramo. Qué lindas palabras. Feliz, bienaventurado. Bienaventurado el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Y Jesús, bienaventurados los que escuchan la palabra del Padre y la practican. Miren qué mensaje, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con María directamente? Estamos hablando buscando a María en el Nuevo Testamento y acá está pues bienaventurada, feliz María que llevó a Jesús en su vientre y lo amamantó. Vamos a Juan capítulo 2, esta perícopa que tiene que ver con una boda en Caná. Esto lo conocemos, pero es hermoso. A ver qué le encontramos. Adelante, Rita. Juan, capítulo 2, del 1 al 10. 3 días después celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos. Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Pero su madre le dijo lo siguiente, hagan todo lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de la purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo lo siguiente, llenen
de agua estas tinajas y las llevaron hasta el borde. Saquen ahora, agregó Jesús, y lleven al encargado del banquete. Y así lo hicieron. El encargado probó el agua y cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y les dijo: siempre se sirve primero el buen vino, y cuando han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento. Ujú. Yo quiero Gracias. comentar aquí, Claro, adelante. mira, en esta parte creo que yo veo que María es la primera creyente. Demuestra que ¿Es la ella, primera qué, perdón? creyente, cree firmemente en su hijo y en lo que está haciendo. Porque ella, a pesar de lo que le dice, ella da fe que él lo va a hacer. Y hace el milagro del agua, que cambia el agua en vino. Eso es lo que yo creo. Ya. Bien, Rita. Excelente. ¿Alguien que pudiera complementar lo que dice nuestro hermano? Con toda confianza. Rita nos dice que en esta frase, cuando María dice, hagan todo lo que él les diga, Rita dice, yo encuentro en María la primera creyente. Pero ¿qué más ven? A ver. Esa frase es una maravilla. Tiene un alcance para toda la historia, para nosotros y para los que vengan después. María nos dice, refiriéndose a Jesús, a nosotros, nos dice, hagan todo lo que Él les diga. Miren, María la calladita, María la que es perfil bajo como nadie. Quizá el único que tiene más perfil bajo que María misma es José, su marido. San José, perfil bajo, humildad total, y María, perfil bajo, humildad, silencio. Nosotros no vemos a María en la Biblia jamoneándose, vociferando, dando instrucciones, diciendo las cosas. Yo soy la mamá de Jesús. No, no, no. Perfil bajo, bajísimo. Totalmente humilde. Y miren la instrucción que, casi como que la única instrucción que da y que nos da. Hagan todo lo que Él les diga. Yo te digo, hermana, que estás ahorita en esta conversación, ¿cómo recibes esto, no? De parte de María, una instrucción literal. María te dice, hermana, haz todo lo que Él te diga. Haz todo lo que mi hijo te diga. Haz todo lo que Jesús te diga. ¿Y qué significa eso? Sino ser auténtico y total cristiano. Maravillosa frase. Qué cuidadoso, Juan. A María no le ponen palabras en su boca. Todo lo guardaba en su corazón. Y de repente aparece una frase de María. Y esa frase tiene toda la fuerza de 10 bombas atómicas juntas. La única instrucción que da María en toda la Biblia. ¿Y para qué más? Con eso dijo todo. Así es, hermana. Y nos deja toda la gran, gigantesca enseñanza. Entonces, ¿vemos eso? ¿Está claro? Para mí es tremendo, ¿eh? No sé, de verdad, así emocionante como cuando María le responde al ángel, hágase en mí según tu palabra. No, yo soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Eso es tremendo. Y esto otro también es tremendo. La instrucción que María nos deja.
Ya no en respuesta al ángel. Es la instrucción a todos nosotros, que la miramos como madre, nuestra madre del cielo. ¿Qué nos dice nuestra madre del cielo? Que hagamos lo que Jesús nos dice. Punto y se acabó. Y como dice nuestra hermana, ¿para qué más? Mary, adelante. Es lo que quería también decir, que atrayendo a la vida actual en que vivimos, que cuando uno ora y todo, es muy importante tenerla a María, pero en toda esta historia, en todo lo que ha hecho, en ser, es que en estar ella sencillamente en silencio, ve y va enseñando con su silencio y sus actos, ella enseña y nos enseña a cada uno de nosotros. Ustedes solo sigan lo que el Señor nos da, nos dice, nos enseña. Pero es que nos trae ahora, como toda madre, que guiamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra familia, es ser más amorosas, no hablar soez, palabras fuertes, pero con mucho más amor. Bueno, es lo que puedo aportar un poquito. Gracias, gracias, Mary. Cuchi, adelante. Cuchi. Yo sigo absorta, maravillada, anonadada con la actitud de nuestra madre. Qué atenta, sin decir palabra, pero qué atenta, qué observadora para darse cuenta de la situación que estaban viviendo en ese momento los novios. Y ella interviene. ¿Cómo no va a intervenir en la vida de cada uno de nosotros, sus hijos? Sabe lo que vivimos, lo que pasamos, nuestras necesidades, nuestras alegrías. ¿Cómo no acudir a ella, la mediadora de todas las gracias, nuestra intercesora, una madre amorosa que solo busca nuestro bien? Y como bien has dicho, en pocas palabras, como está aquí, lo único que ella nos dice, hagan lo que Él nos dice, nuestro Señor Jesucristo. Simplemente eso, esa obediencia amorosa a las palabras, a las enseñanzas, a lo que nos pide nuestro Señor Jesús. Claro, Cuchi. Perfecto, Cuchi. Porque entonces, Cuchi nos refuerza esta idea. No es que, digamos, María trae otra instrucción. A las que hay, le sumamos la de María. No, miren, María con toda la sencillez y con toda la humildad, pero con todo el amor de madre, nos deja tremendo mensaje que subraya todo lo anterior. Diríamos, María, ¿cuál es tu instrucción? Y María dice, yo tengo una adicional. No, María simplemente dice, yo les instruyo, yo los oriento a que hagan todo lo que Jesús les diga. Una maravilla. A ver, y avanzamos para poder terminar otro poquito. Capítulo 19 de Juan. Ya estamos en el momento de Jesús en la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Gracias, Mari Carmen. Otra perícopa tan estudiada, tan trascendente.
Jesús, en el momento previo a su muerte física, sella un vínculo tan especial entre su madre y su discípulo amado, entre Juan y María. Y eso se puede analizar bastante, ¿no? Pero no se trata de distraer. El tema es, ¿por qué Jesús necesita encargarle a Juan a su madre? ¿Qué necesidad? ¿Se dan cuenta? ¿Y es solamente un tema de afecto? ¿O hay un hecho concreto que Jesús dice, voy a morir tranquilo si arreglo esto? Hemos hablado de ello. Bueno, Pablo, Sí, adelante. Jesús como hijo único de María veía por ella y consciente de su muerte y que no iba a poder ver por ella, le encarga al discípulo al que amaba el cuidado de su madre. Claro, pero Porque, ¿por qué no iba a poder ver por ella? Claro, porque porque está la muerto, mujer, claro, pero... la mujer entre los judíos que no tiene quien vea por ella, prácticamente está abandonada, ¿no? Claro, o sea, exacto, Guillermo. Si la mujer pierde al marido y no tiene un hijo varón, se queda en la pobreza total. Así, en la orfandad total, desprotegida totalmente. ¿Y qué le queda? ¿Pedir limosna? O, como se ve en casos de la historia de la Biblia, o pedir limosna o prostituirse. El caso de la mujer era terrible. Y eso es el trasfondo de este encargo. Además de lo místico y maravilloso, que tiene mucho de eso, ¿no? Pero en concreto, es una mujer que se va a quedar sin marido, José ya murió, sin hijo, que Jesús es su único hijo, y de acuerdo a la sociedad judía de la época, una mujer en esa circunstancia no tiene dónde voltear. Entonces Jesús se la encarga a Juan. Bueno, ese es un alcance práctico, real, y todo lo demás que podemos nosotros sentir, ¿no? Esa relación entre María y José, su discípulo, perdón, entre María y Juan, y María, madre de Juan, seguidor de Jesús, y a partir de ello leemos María, madre de todos nosotros que seguimos a Jesús. A ver la palabra, veo la mano de Augusto, adelante. Sí, solo para resaltar el tema de, esto es uno de los pasajes fundamentales en los que se fundamenta el por qué se dice que María no tuvo más hijos, ni siquiera medios, y que Jesús ni siquiera tuvo medios hermanos. Los judíos, casi por obligación, si un hermano muere, el que se encarga de la madre es otro hermano. De ninguna manera hubieran permitido que le den que el encargo de cuidar a su madre a una persona que no es pues del seno del núcleo familiar, ¿no? Y por eso se le encarga a Juan, ¿no? Porque no tenía pues otros hermanos a los que podía encargar. Así es. Perfecto, sí, perfecto, Augusto. ¿Alguien más? A ver, si no avanzamos para poder terminar. Y vamos al primer capítulo del libro de Hechos. Una mención a María. ¿Quién puede leer? Hechos, capítulo 1, 12, del 12 al 14. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que estaba permitida recorrer el día sábado. Cuando llegaron a la ciudad,
subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás. Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Gracias, Rita. Y miren, aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuya autoría se la damos sin ninguna duda a Lucas, al mismo evangelista Lucas, mira, y nos dice que los 11, porque si cuentan los nombres del segundo párrafo pequeño, son 11, el 12º se suicidó, que es Judas Iscariote, y los 11 reunidos en el cenáculo, en ese segundo piso de esa casa en Jerusalén, donde se había celebrado la última cena, se dedican a la oración en compañía de algunas mujeres, y añade de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Miren, entonces, una mención clara y directa a María en ese núcleo más íntimo de seguidores de Jesús. Y luego, en Romanos capítulo 5, miren, eso es Pablo ya. Pablo escribe la carta a los romanos, es la carta de la madurez de Pablo, y leamos ese pedacito que es un pequeño extracto de la carta, ¿no? Pero a ver qué nos dice y cómo lo relacionamos con María. Yo leo. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. En efecto, si por la falta de uno solo reinó la muerte, con mucha más razón vivirán y reinarán por medio de un solo hombre, Jesucristo, aquellos que han recibido abundantemente la gracia y el don de la justicia. Por consiguiente, así como la falta de uno solo causó la condenación de todos, también el acto de justicia de uno solo producirá para todos los hombres la justificación que conduce a la vida. Y de la misma manera que por la desobediencia de un solo hombre, todos se convirtieron en pecadores, también por la obediencia de uno solo, todos se convertirán en justos. Ajá, gracias, Juan. Y está clarísimo, ¿no? Está clarísimo a qué se refiere Pablo. Por el pecado de un solo hombre, Adán, ¿no? Y luego, por el sacrificio de un solo hombre, Jesús. Y entonces se va a decir de Jesús el nuevo Adán. Pero también, y de aquí se desprende, una relación totalmente válida de María como la nueva Eva. Así como Eva tienta al hombre para el pecado, María trae al mundo a Dios para limpiar del pecado. Y eso está ahí clarísimo, fuerte y claro. A ver, tenemos... Sí, Augusto. A ver, vamos, lo que pasa es que quiero terminar, Augusto, si no, pero a ver, adelante. Solo para señalar. Sí, Augusto. Solo para señalar unas relaciones más, ¿no? Eva invita a cometer a Adán el primer pecado y María le invita a cometer su primer signo, justo en lo que habíamos visto en la boda de Caná. Ella le invita a dar su primer signo en ese momento. Luego está Eva con Adán en la caída y es tentada por el demonio para que peque. Y mientras que María está con Jesús en la crucifixión, ¿no? Y se habla también de los que es la madre de los descendientes de la mujer, conquistarán a la serpiente, y justo es lo que hace Jesús en la cruz, ¿no?
vence al demonio. Claro. Claro. Entonces vamos juntando perfectamente todas las cosas que sabemos en esa misma línea, ¿no? Y entonces vamos al capítulo 8 de la carta a los Romanos. A ver, rapidito, ¿quién nos ayuda? Tenemos que darle ritmo, hermanos. Si es que no, se nos va a quedar parte y ya va a quedar en el aire, ¿no? Yo leo con el Pablo. Gracias, Guillermo. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, de aquellos que Él llamó según su designio. En efecto, a los que Dios conoció de antemano, los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Ajá, gracias, Guillermo. Y eso es exactamente la misma línea de la lectura anterior y de la reflexión que compartió Augusto, exactamente. ¿No? Y vamos a Gálatas 4:4. Cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley y hacernos hijos adoptivos. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. Así ya eres más esclavo, así ya no eres más esclavo, sino hijo, y por lo tanto heredero por la gracia de Dios. Claro, Emiliano, gracias. Y entonces aquí, miren, Pablo, hemos leído 2 fragmentos de la carta a los Romanos, esta es la carta a los Gálatas, y nos habla de María. Dice en la primera línea, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban sometidos a la ley. Entonces, miren esa mención. Es clara, pero no es más. ¿No merecería más? Es una pregunta que con toda justicia podríamos por lo menos hacernos. ¿Por qué nos hace un poquito más de esfuerzo Pablo y se dedica un poquito más? Pablo, dale un par de líneas a esa mujer, madre de Jesús. Un par de líneas, por favor, no le da ninguna, miren. Una mención, el Hijo de Dios nacido de mujer, sujeto a la ley. Entonces, todo esto va a dar espacio para el diálogo, por eso ahorita vamos pasando para poder tener ese rato de diálogo en un ratito. Efesios es una carta de Pablo también a la comunidad de una comunidad de seguidores de Jesús en Éfeso, ¿no? Carta a los Efesios, capítulo 1. ¿Quién puede leer? A ver, encontramos a María. Yo leo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. Gracias, Marcela. Y hermanos, acá leemos, miren qué claro, es nada menos que Pablo, y se dedica a Jesús, y el mensaje es clarísimo. Y hay una mención a Jesús que viene de mujer, pero no habla más que nada, más de eso.
Otra vez, o sea, ¿por qué no se detiene? La pregunta es válida. Porque no hace el menor esfuerzo, aparentemente, para decir algo de esta Santa Madre de Cristo. Bueno, y en Apocalipsis tenemos esto es un par de diapositivas, el texto es largo. Capítulo 11 del Apocalipsis, miren. Sí, Ana, ¿vas a leer? Hermanos, ¿alguien puede leer, por favor? Ya, en ese momento se abrió el templo de Dios que está en el cielo y quedó a la vista el arca de la alianza. Y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra. Y cayó una fuente granizada. Y apareció en el cielo un gran signo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con 7 cabezas y 10 cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 1260 días. ¿Y continuamos? Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y éste contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamado Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero, fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Gracias, Juan. Bien clarito. Miren, entonces ese es el libro del Apocalipsis, ¿no? Y ahora no nos vamos a detener. Merece todo un estudio aparte, pero miren las referencias lindas, ¿no? Una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies, una corona de 12 estrellas en su cabeza. Y antes ha dicho, quedó vista el arca de la alianza. El arca de la alianza que sabemos lo que es en el Antiguo Testamento, pero María es el arca de la alianza en la medida en que lleva a Dios en su vientre. Dice, y la mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro. No, miren, entonces este mismo libro de profecía del Apocalipsis con María presente. Y acá en el capítulo 21, un poquito más, a ver, ¿quién puede leerlo? Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono, esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos, ellos serán su pueblo y el mismo Dios estará con ellos. Él secará todas sus lágrimas y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas
todas las cosas. Gracias, Rita. Clarísimo. Otra vez, ¿por qué se relaciona con María, no? Dice en la visión del autor del Apocalipsis, que es Juan, pero otro Juan, no es el Juan evangelista. Dice, vi la nueva Jerusalén que descendía del cielo. Venía de Dios embellecida como una novia, preparada para recibir a su esposo. Y termina diciendo, yo hago nuevas todas las cosas. ¿No? Que cerca, que ligado con el proceso del propio Jesús en su nacimiento del vientre de María. Bueno, hermanos, si quería llegar a esto, tenemos 20 minutos. Miren, en relación a María, tenemos que se habla lo que hemos visto en la Biblia, que no es mucho, definitivamente no es mucho. Entonces, si nuestra formación en María queda a ese nivel, pero definitivamente no quedó ahí, porque en 20 siglos de historia de la Iglesia, nuestra Iglesia misma se ha ocupado y encargado, a partir de la fe de todos los fieles, de desarrollar una serie de conceptos en relación con María. Sobre esto ha habido discusiones, han habido posiciones, algunas más encontradas que otras, y entonces la autoridad de la Iglesia, entendamos el Papa, ha tenido que intervenir para zanjar discusiones. Imagínense que nosotros mismos en este grupo somos ahorita 20 personas y sobre alguno de los temas nos ponemos a discutir y no llegamos a ninguna claridad. Entonces pedimos que alguien con una autoridad reconocida por todos intervenga y zanje la discusión. Y esto a nivel de la Iglesia se produce cuando interviene el Papa, y el Papa con las autoridades eclesiales, el Papa con el grupo de obispos. Y así aparecen, hermanos, de cuando en cuando, no mucho, ni muy seguido, pero cuando es necesario, aparecen estas decisiones absolutamente radicales que no se discuten, que le llamamos dogmas, ¿no? El dogma, decimos, es un dogma de fe. Es una verdad que los católicos aceptamos, no discutimos. La discusión estaba abierta, pero una vez que el Papa y sus obispos zanjan la discusión, se acabó, ¿no? En esa famosa frase que ya les había compartido antes, en latín dice, Roma locuta, causa finita, ¿no? Que traducido al castellano sería, Roma habló, se acabó la discusión. Roma locuta, causa finita. Y el dogma es eso. La Iglesia tiene una serie de dogmas, que no son tantos tampoco, pero vamos a detenernos unos minutitos en los dogmas que tienen que ver con la Virgen María. Algunos de ustedes tendrán más familiar esto y otros no tanto. Si yo les pregunto ahorita, ¿cuántos dogmas de la Iglesia se refieren a María? Y alguien dirá 8, otro dirá 10, otro dirá no tengo idea, ¿no? Fácil, o sea, podríamos empezar a hacer un juego. ¿Cuántos crees que son? Pero les digo, no es cuestión de creer, hay que estudiarlo. Es fácil, no es complicado. Por lo menos estudiarlo no es complicado, entender podría ser lo más. Y lo que vamos a encontrar es que tenemos solamente 4, repito, 4 dogmas de nuestra Iglesia en relación a la Virgen María. ¿Y cuáles son? El primero, el que conocemos como dogma
de la maternidad divina. Esto se zanjó en el concilio de Éfeso. Éfeso, ¿se acuerdan la ciudad de Éfeso? Asia Menor, hoy Turquía, pegado hacia la costa del mar Egeo. Éfeso, donde vivió Juan con la Virgen María en el año 431. Y este dogma de la maternidad divina se celebra cada año el 4 de enero. A ver, vamos a ver el segundo dogma, luego les doy la palabra para hablar de los cuatro. El segundo dogma es el de la virginidad perpetua de María. Y eso se zanja en el año 553 en el concilio de Constantinopla y se celebra cada año el 25 de marzo. En pocas palabras, este dogma zanja la discusión que si María era virgen antes del parto, pero cómo puede seguir siendo virgen durante el parto y si después no tuvo otros hijos o relaciones con José su marido, ¿no? Entonces, habían posiciones y opinólogos que iban de un lado al otro, pero la posición mayoritaria de la Iglesia durante años y años fue de la virginidad perpetua, y finalmente el Vaticano decide ponerle fin a la discusión declarando este segundo dogma. Entonces, el primero, la maternidad divina; el segundo, la virginidad perpetua; el tercero, la Inmaculada Concepción. No, acá más que un concilio, fue el Papa Pío IX, Pío IX en el año 1854. Claro, el tema se venía hablando y se sostenía desde mucho antes, pero es en el año 1854, o sea, mediados del siglo XIX, que Pío IX ya cierra el tema definitivamente. Se acabó la discusión. Entonces, María, virgen, es concebida sin pecado original. Entonces, ese es el dogma de la Inmaculada Concepción, ¿no? María es ella misma concebida sin pecado original. Y hay toda una explicación teológica detrás, porque si iba a ser la madre de nuestro Señor, tiene que estar libre de ese pecado original, ¿no? Se discute, eso se venía sosteniendo, pero con Pío IX se cierra el tema. Y finalmente, el cuarto y último dogma de nuestra Iglesia en relación con María es el dogma de la Asunción. Y este dogma lo decreta Pío XII en el año 1950. Miren, ya no hace tanto tiempo, y se celebra cada año el 15 de agosto. Entonces los dejo un ratito para que lo miren, y les digo, miren, no hay más que 4. Quizá alguno podía pensar, ¿no? La Iglesia tendrá 10, 12, 15. No, solo 4, miren. 4 dogmas en relación a María. Maternidad divina, virginidad perpetua, Inmaculada Concepción y la Asunción. María asunta, ¿no? María llevada al cielo, su cuerpo no se descompone. Sobre esto, hermanos, unos minutitos. ¿Valdría la pena conversarlo? Podemos dar unos 5 minutitos, valdría la pena. Por eso es que quería tener tiempo. ¿Les queda claro? De repente es demasiado básico. De repente ya lo conocen bien. O les genera algún comentario. Dedicamos una clasecita a cada uno. Como dice
Augusto, ¿cómo dices? Una Mejor clase, una clase cada uno. claro, pero sería ya un tema de Mariología que ya se nos desvía mucho, ¿no? Que el tema es interesantísimo, como lo que vamos a ver luego. Sí, sí, sí. Cada uno merece bastante atención. Pero yo les dejo a este nivel, nuestro curso es un curso de Biblia. Y no es que nos hayamos desviado, sino como les adelanté y ahora lo refuerzo, es que me pareció un poco inequitativo hablar de María tan poquito como la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo. Entonces, en nuestra formación y en nuestra fe católica le añadimos esto. Pero esto no está en la Biblia. Estos son hechos posteriores que encontramos en la historia de la Iglesia, que encontramos en el catecismo, claramente, ¿no? Pero es un tema que vale la pena. Yo estoy seguro que varios de ustedes conocen de esto, otros quizás no tanto, pero vale la pena conocerlo, vale la pena que lo busquen, que curioseen. En internet hay bastante. Claro, cuidado porque en internet encontramos más posiciones en contra que a favor. Entonces tú pones dogmas marianos y por cada video que hable bonito encontramos 10 que hablan a las patadas, ¿no? Porque son hechos por hermanos evangélicos que no creen en estas cosas. Pero ahí queda como chamba para tener una idea mucho más clara. 4 dogmas marianos, no 8, no 10, no 15, no 20, 4. Y miren los nombres, miren cuándo se decretan. No es tan difícil. Entonces, repito, los invito a que ustedes busquen un poquito de información adicional sobre cada uno de los 4. El catecismo es una excelente fuente, siempre. Manuel Pablo. Adelante. Yo quisiera decirte que para mí, bueno, primera vez que sé que son 4, ¿no? Pero lo de la asunción de la Virgen Santísima en cuerpo y alma a los cielos, siempre ha chocado contra mi razonamiento, porque el cuerpo, como dice la Iglesia, la Virgen subió a los cielos en cuerpo y alma, pero el cuerpo humano, nuestro cuerpo mortal con el que vivimos, está hecho de materia orgánica y tiene un peso. Y por la ley de la gravedad, para que ese cuerpo ascienda, se necesita que alguien o lo empuje, lo eleve, o alguien lo atraiga desde arriba, ¿no? Entonces, me resultaba, no inaceptable, pero me generaba mucha duda que cuando yo rezaba, decía la asunción de la Virgen Santísima al cielo nada más, no decía en cuerpo y alma. Pero hace un poco menos de un mes, no sé si será por la cosas de Dios seguramente, ¿no? Cada vez que rezo el rosario, los misterios de gloria, el cuarto es precisamente la asunción de la Virgen Santísima en cuerpo y alma a los cielos. Y ya lo digo así, ¿no? En cuerpo y alma a los cielos. Pero te digo que me sigue generando inquietud racional. Bien, Guillermo, y muchas gracias por compartir, porque creo que para varios eso es algo que está presente. Algunos lo aceptan casi sin discusión, y otros un poco que les pica la cabeza. ¿Cómo es esto? A ver, no lo entiendo, ¿no? Entonces, por eso les digo, y excelente el refuerzo que da Guillermo, busquen sobre esto. Vamos encontrando puntos donde tenemos que trabajar un poquito para aclarar y reforzar nuestra propia fe.
Y de manera que cuando nos pregunten, tengamos respuestas bien claras. Uy, acá un evangélico nos agarra y si no tenemos un poquito de claridad, nos hace puré, y nos hace puré en 1 minuto. Miren, y tenía una más para terminar la sesión, tenía una más, realmente habría mucho más, pero yo quería hacer una mención a las apariciones de la Virgen María, o con lo que llamamos y conocemos también como manifestaciones de María. Miren, en general, en el pueblo católico, en unos más que en otros, ¿no? A veces más en las mujeres que en los hombres, pero tampoco es que sea exclusivo, ¿no? Hay una tremenda devoción por María, pero en las manifestaciones que a lo largo de los tiempos se han dado. Y revisémosla. Acá también se van a sorprender quizá algunos si yo les digo cuántas vírgenes María conocemos, ¿no? Miren, me tomé el trabajo, no es tan difícil, pero tampoco es que esté papayita, ¿no? A ver, ¿cuántas apariciones de la Virgen reconoce la Iglesia? Y la primera, hermanos, y le he puesto por orden de lo más antiguo, la primera es la Virgen del Pilar, en el año 40, o sea, pocos años después de la muerte y resurrección de Jesús. En el año 40, Santiago Apóstol es el vidente que atestigua la aparición de la Virgen María. Y es lo que tenemos hasta el día de hoy como la Virgen del Pilar. Incluso en Lima hay una comunidad, una parroquia importantísima, hay una comunidad de creyentes en esta parroquia. Miren, la Virgen del Pilar, la primera manifestación de María. La segunda, Nuestra Señora de Guadalupe. México, 1531, y el vidente es el indio Juan Diego. La tercera, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, Francia, 1830. Y la vidente es Catalina Labour. Van 3, miren, una cuarta, Nuestra Señora de la Salette, Francia, 1846. Y son 2 videntes, Melanie y Maximine. Luego, Nuestra Señora de Lourdes, en Francia, 1858, la vidente Bernardita Subirús. Ya van 5. Una sexta, Nuestra Señora del Carmelo, Francia, 1876, la vidente Estela Faguet. La séptima, Nuestra Señora de Fátima, o también conocida como Nuestra Señora del Rosario, Portugal, 1917, y los videntes son Lucía, Jacinta y Francisco. Una historia que conocemos todos, ¿no? Van 2, 4, 6, 7, la octava. Miren, esta quizá no es tan conocida por muchos, pero es una aparición de la Virgen reconocida por la Iglesia, la Virgen de Boraín, Bélgica, 1932, y son 5 niños videntes. Y tenemos otra que quizás no sea tan conocida, la manifestación de la Virgen María en la Virgen de Banó, o la Virgen de los Pobres en Bélgica, 1933, y la vidente es Mariette Beco.
Tenemos 2, 4, 6, 8 y 9. Y son las 9. O sea, no son 10, ni 12, ni 15. Definitivamente ustedes se rascarán la cabeza y dirán, oye, ¿y esta otra virgen? ¿Y esta otra y tal otra? Pero estas son las que la iglesia acepta como apariciones o manifestaciones de la Virgen María. Hay un montón que todavía están en proceso de estudio y hay muchas más que la iglesia ha rechazado. Y dice, no, eso no es un acto sobrenatural. O sea, en resumen, cuando alguien anuncia una aparición de la Virgen, la iglesia hace una investigación que toma años y toman una de 3 decisiones. O como en el caso de estos 9, dicen es una manifestación sobrenatural. O segundo, dicen no nos queda claro, vamos a seguir estudiando, que tenemos varias vírgenes en esta situación. Y la tercera es no es. Y les digo, por ejemplo, ¿no? Entre varios, hay una virgen a la que se le rinde mucha devoción, actualmente la Virgen de Medjugorje, ¿no? La Virgen de Medjugorje en Bosnia-Herzegovina, y la Virgen de Medjugorje está todavía en proceso de estudio. Y la iglesia no ha dicho ni sí ni no. Pero en esos casos, la posición no es tan radical. Y acá viene algo muy lindo que quería yo compartirles para tranquilidad de todos, ¿no? Y para ubicarnos bien. Y es que nuestra iglesia dice, miren, y en esto hay que ser súper enfáticos, el proceso de revelación mediante el cual Dios se da a conocer al hombre empezó con el padre Abraham y terminó con Juan, el último apóstol, el último evangelista. El momento culmen de la revelación es Jesús. Entonces, estas apariciones de la Virgen están fuera del proceso de revelación. ¿Y cómo se conocen entonces? Como revelaciones particulares. Revelaciones privadas. Y en este sentido, hermanos, cuando hay algunos pueblos que tienen una u otra aparición que está en proceso de estudio, la iglesia no quiere enemistarse. No les dice, no crean en eso, es mentira. No le dice, mira, estamos tomando nuestro tiempo, estamos revisando los elementos, pero no le quita que si esta aparición, que si esta manifestación favorece a la fe del pueblo creyente, adelante. Si quieren celebrarla, celébrenla. No hay problema. No es que vayas a hacer un acto de herejía. No, mira, la Virgen que a mí me encanta no está en esta relación de 9. Entonces estoy en un problema. Estoy haciendo cosas contra la iglesia. No, hermano. ¿No? Y acá les doy una página web que se puede consultar, que es todo ese... Les voy a pasar la diapositiva mejor para que ustedes la tengan y entren a ese link, CatholicNet, y van a encontrar no solamente esas 9 con más información de cada uno, pero también el grupo de apariciones que están siendo estudiadas y el grupo que han sido rechazadas. O sea, es una página larga con bastante información. ¿No? Como digo entonces, es un tema muy lindo de fe. Hay muchas personas que le tienen una devoción especial a la Virgen y está muy bien. Y la iglesia no se opone, pero tampoco es que lo fomente, porque como nos dice, lo principal es el Señor
su proceso de revelación que queda registrado en la Biblia como experiencia de hombres que experimentan la revelación de Dios. Y este proceso se inicia con Abraham, termina con Juan el Evangelista, y entonces Jesús es el centro, el culmen de la revelación. Jesús es, como decimos, no solamente el Hijo de Dios y Hijo de María, pero Jesús es Dios, es el centro de nuestra fe. Y si esas manifestaciones de María ayudan a tu fe, bienvenidas, ¿no? Pero no pueden ponerse en vez de y menos antes, ¿no? De ninguna manera María antes que Jesús. De ninguna manera. Y ahí vino una discusión muy fuerte en el sentido de si nosotros tenemos que pedirle a María y a través de ella llegar a Jesús, o podemos pedirle a Jesús directamente. Tenemos en nuestra Biblia y estamos estudiando, hemos leído evangelios, cada uno puede buscar su respuesta. Son temas bien importantes, pero no se trata de que esto genere división, ¿no? Al contrario. Imagínense, María lo último que quisiera es que seguidores de Jesús se dividan discutiendo por ella, ¿no? Lo último, esta mujer tan abnegada, esta mujer tan humilde, tan silenciosa, tan perfil bajo, ella ser motivo de división, lo último que ella quisiera, ¿no? Entonces, como dice nuestra iglesia, y les digo, hay videos muy interesantes de sacerdotes, muy preparados, si es que les interesa, les puedo compartir, en que explica la iglesia el culto a María y cómo llevarlo, ¿no? No es una cosa mala para nada, pero tampoco debe exagerarse, porque hay personas que piensan más en María que en el propio Jesús, y eso sí es una barbaridad, ¿no? Bueno, hermanos, esto entonces se los paso, ya estamos con la hora, y hasta ahí había llegado en el material. Como les dije, habíamos preparado este tema para 3 sesiones y justamente ya las terminamos. Nos ha permitido revisar en la Biblia las referencias a María, en el Antiguo Testamento prefiguras, en el Nuevo Testamento algunas figuras, algunas menciones, en la iglesia posterior, 2000 años, es mucho más lo que se construye. Aparecen estos 4 dogmas marianos. Tenemos manifestaciones de la Virgen, 9 absolutamente reconocidas, las demás en discusión o rechazadas. Y tenemos a María presente en la vida de la iglesia, hoy por hoy sobre todo, de muchas maneras, ¿no? Pero sobre todo en el rosario, ¿no? El rosario es la presencia de María. Y tenemos en nuestra iglesia sólidos grupos de oración. Entonces, esto es lo que quería compartir, hermano. No se les doy la palabra, como para terminar. En el transcurso del día de mañana, les voy a proponer el tema que trabajaremos el próximo jueves. Porque no olvidemos, estamos en una etapa de nuestra formación, en las reuniones de los jueves, que ya no leemos
evangelio, ¿no? Sino estamos viendo temas puntuales. Y tengo una lista de temas bien interesantes. A ver, mañana les transmito cuál sería el tema del siguiente jueves para que tengamos un poquito el tiempo de prepararnos. Igual queda el WhatsApp para los comentarios que quieran hacer, y en función de eso, en fin, van a salir cosas, ¿no? Incluso hasta alguna reunión más. No me cierro a nada. No me cierro a nada. Manolo, Adelante. buenas noches. Sí. Sí, podría leer un poquito respecto a algunas palabras sobre la Virgen, pero no de la Biblia. ¿Podría leer algo de la Virgen? Como estás tocando ese tema de la Virgen. ¿Sí? Claro, Gloria, pero claro. Bien. Ok, que justo que acabo de entrar estoy viendo que están comentando de la Virgen. Ah, no, pero Lo no, que tú no has dice- estado durante la sesión. Ah, No. sí, te estaba escuchando. ¿Has estado en la sesión? ¿No me dices Sí, acabo de sí. entrar? Bueno, acabo, digo yo, no he entrado al comienzo, pero he entrado a Bueno, sí, adelante. El pero no problema sé es si- ese, pero en fin, no, encantados de que participes. Pero te das cuenta cómo, yo no sé qué han hablado, pero meto, entonces no es lo mismo. Pero a ver, adelante, Gloria, por favor. A ver, es solamente unas cositas respecto a la Virgen, lo que dice Jesús de su mamá. La soberana reina se veía solo su persona, pero la luz de mi supremo querer le encerraba todas las penas posibles e imaginables, y cuanto más íntimas y desconocidas eran estas penas, tanto más valiosas y más potentes sobre el corazón divino para impetrar el suspirado redentor. Y más que la luz solar descendía a los corazones de las criaturas para conquistarlas y atarlas al reino de la redención. Así que la Iglesia, de las penas de la celestial reina, conoce tan poco que se puede decir que solo las penas aparentes, y por eso da el número de 7 espadas. Pero si conocieran que su materno corazón era el refugio, el depósito de todas las penas que la luz de mi voluntad le llevaba, nada le ahorraba, no habría dicho 7 espadas, sino millones de espadas y mucho más, pues siendo penas íntimas, solo Dios conoce la intensidad del dolor. Y por eso fue constituida con derecho reina de los mártires y de todos los dolores. Las criaturas saben dar el peso, el valor a las penas externas, pero a las internas no saben ponerle su justo precio. Para formar en mi mamá primero el reino de mi voluntad y después de la redención, no eran necesarias tantas penas, porque no teniendo culpa, la herencia de las penas no era para ella. Su herencia era el reino de mi voluntad, pero para dar el reino de la redención a las criaturas, debió sujetarse a muchas penas. Así que los frutos de la redención fueron madurados en el reino de mi voluntad, poseído por mí, por mi mamá. No hay cosa bella, buena y útil que no salga de mi voluntad. Ella quedó escondida en mí, en mis dolores, en mis penas. Por eso poco se conoció de ella. Pero de mi humanidad fue necesario que se conociera lo que hice, cuánto sufrí y cuánto amé, pues si nada se hubiera conocido, no habría podido formar el reino de la redención. El conocimiento de mis penas y de mi amor es imán, estímulo, incitación, luz para atraer a las almas a tomar los remedios, los bienes que en ella hay. El saber cuánto me costaron sus culpas, su salvación, es condena que las ata a mí e impide nuevas culpas. En cambio, si nada se hubiera sabido de mis penas y de mi muerte, no conociendo cuánto me costó su salvación, nadie se habría preocupado de amarme y de salvar su alma. Mira entonces cuán necesario es hacer conocer cuánto hice y sufrió aquella que formó en sí un bien universal para darlo a los demás. Muchas gracias, Manolo. Disculpa que te haya interrumpido. No, Gloria. Está bien, yo te agradezco y muy linda la lectura. Lo único que me deja un signo de interrogación, por lo menos a mí, no sé si el resto, es quién escribe eso, porque Sí, lo claro pone que te como puedo palabra de decir. Jesús, porque dice, Claro, a porque mí y eso mi es un madre,
Si tú buscas, claro, Eso si dijo, tú buscas, eso dijo Jesús. Yo digo, mira, de verdad que estamos ya siendo un poco extraterrestres. ¿A no, no, dónde dijo Jesús eso? Por favor. escúchame, Entonces no sí, estamos, mira, si tú entras al curso y ya solamente al final, es que te pierdes y mira cómo traes cosas. no, yo estaba Es, estaba mira, escuchando, sirve, o sea, sí, sirve lo que tú has leído, es muy lindo, pero a la vez que Jesús dijo eso, sí, ¿dónde claro. está? O sea, Mira, es una mujer que se escúchame. inspiró y que escribió muy lindo, pero No, 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 Jesús, no. No, mira, son 36 tomos que Jesús le inspiró a esta. Escucha, tú entra y lee y te convencerás. Son sacerdotes, obispos, cardenales que están en la divina voluntad. No es una cosa mía. no, de verdad, Ni es un, no, de verdad que ya no es un cuento chino, no. ahí Estos estamos son de aquí tan lejos espíritus. como, para mí, eso es tan lejos como irme caminando al planeta Marte. Claro, es porque cuando uno ignora algo, una cosa tan grande que Dios ha dejado para toda la humanidad, vivir en su voluntad, ¿cómo se debe vivir en su O sea, voluntad? Gloria, mira, esta señora, con todo respeto, esta señora recibió la revelación que ya Dios se reveló hasta Juan el Evangelista. Y luego abrió una ventanita y se reveló a esta señora. Qué bárbaro. De No, verdad. no, no, así no es, así no es. No, pues por eso. Yo te digo que busques en el internet los escritos de Luisa y una página que leas te vas a dar cuenta, porque tú tienes mucha sabiduría, porque eres teólogo, te vas a dar cuenta que yo no estoy leyendo No, inventos ni cosas de no, nadie. no se trata de discutir, no se Tú trata lo que nunca. inspiraciones, No se trata de discutir, pero les digo de verdad, es cuestión de ser objetivos y poner las cosas en su sitio. O sea, si esta señora es tan mística y escribe tan lindo, qué bacán, pero que hable como que son palabras de Jesús y nosotros entendamos que son palabras de Jesús, a su madre. De verdad que eso es Imagínate, para... No, te digo, no no. hubieran obispos, no hubieran sacerdotes que siguen todos estos libros y Bueno, hacen por la eso no se trata de discutir, ¿no? Pero sí, no, solamente yo quería hablar tenemos que esta cosita. respetarnos y tenemos que Claro. respetarnos. No, más bien Seguimos a disculpa. Jesús, pero les Sí, digo, hay disculpa. cosas que son ya, para mí, no me entran. Claro, No me claro, entran. O claro, sea, claro. yo soy Sí, católico, sí. me formo, pero cuando me dicen estas cosas, yo digo, estamos hablando de otra cosa. Ya eso no es mi fe. Sí, Con discúlpame, todo hermano, no respeto. he No, querido te lo digo interrumpir. porque hay más personas aquí y las personas que escuchan el video. Entonces, yo digo, esa no es mi fe, no sé. Ahora, Ya, ¿tienen la libertad de creer? Son libres. Claro. Yo los respeto, pero por favor con la equivocación, el error y las locuras. O sea, es tremendo lo que dices. Sí, Que hay una señora que escribió porque Jesús dijo determinadas cosas que no dijo. Le dictó 36. Imagínate, ¿sabes qué se ¿Cómo? parece? Vivió toda su vida escribiendo, igualito que el autor del libro de Mormón, ¿no? Que Jesús también le dictó. Sí, bueno, Bien peligroso es. No, discúlpame sí, tú también, pero digo, más que una discusión entre tú y yo, ¿no? Pero digo, me preocupan los demás hermanos, porque cuidado, el libro de Mormón es lo mismo. Es Dios que se reveló al gringo Joseph Smith y escribió un montón también. Y este libro de Mormón, cuidado. Y es salirnos de la iglesia, pero completitos y en cohete, ¿no? Pero en fin, lo podemos conversar tú y yo en otro momento con todo cariño y con todo respeto. Sí, gracias, Que Manuel. los hermanos no se confundan, por favor. Yo les agradezco y, por favor, estamos sobregiradazos de tiempo. Terminemos con una oración. ¿Quién podría ofrecerse a una oración final?